Bueno, entonces, ¿qué es la solubilidad? Es la concentración que alcanza un sólido disuelto en la disolución saturada. Depende del disolvente y de la temperatura. ¿Por qué depende de la temperatura? Porque nosotros sabemos que las constantes dependen de la temperatura, ¿verdad? Exacto. Entonces, nosotros tenemos un soluto que casi siempre, como te he dicho, es un sólido, ¿verdad? Que lo colocamos en agua y se disuelve. Casi, en estos casos es un sólido que lo ponemos a reaccionar en agua que tiene la propiedad de disolverse en agua. Entonces se disuelven ciertos iones completamente o un poquitito. Que es lo que llamamos ácidos o bases fuertes y ácidos o bases débiles. Entonces, ¿qué es el producto de solubilidad de un compuesto iónico? Va a depender de las concentraciones molares del equilibrio de los iones constituyentes, cada una elevada a la potencia del coeficiente estequiométrico de la ecuación de equilibrio. Por eso sabemos que es igual a un equilibrio dinámico, pero en soluciones acuosas, ¿verdad? Un equilibrio de solubilidad o de precipitación es el que se establece entre una sustancia sólida y esa misma sustancia en solución saturada. O sea, ¿qué es una disolución saturada? Es cuando ya no se puede disolver más, ¿verdad? Entonces, eso es el equilibrio, eso es lo que llamamos nosotros caso PS. La constante de solubilidad no es más que la constante del equilibrio donde la solución está saturada. Por eso se llama caso PS, porque está saturada. Está saturada, exacto. Ya no puede haber más disolución, pues llegó a su punto máximo de solución. Entonces, en los sólidos casi siempre que buscamos nosotros que haya una precipitación. Una precipitación casi, como te he dicho antes, de metales de interés. Por lo menos nosotros, yo les puse el ejemplo de la plata con lo que eran las soluciones amortiguadoras y eso, ¿no? Entonces, casi siempre lo que se busca, esto lo vas a ver en análisis químico-metalúrgico, van a ver algo de esto y van a ver la precipitación del metal y cómo, por decir, una sal se convierte en un carbonato o un carbonato se convierte en un hidróxido, pero o sea, siempre vamos a tener una transformación química que genera una transformación física. ¿Me explico? O sea, nosotros tenemos un sólido, ¿verdad? Y necesitamos que ese sólido se disuelva y forme otro compuesto para que el compuesto de interés se precipite. ¿Me explico? Entonces, en un equilibrio heterogéneo, para poder calcular la constante de equilibrio, siempre se debe estar presente en la fase sólida, aunque sea en cantidades mínimas. La constante del producto de solubilidad, el caso PS, es la constante de equilibrio para un compuesto iónico que se disuelve en disolución acuosa. Entonces, ¿qué es un equilibrio heterogéneo? Donde tenemos distintos estados de la materia, ¿verdad? O sea, podemos tener sólidos en solución acuosa, líquidos puros y gaseosos. Entonces, la constante del producto de solubilidad o simplemente el producto de solubilidad es la constante de un equilibrio heterogéneo de solubilidad. Porque siempre va a ser un equilibrio heterogéneo porque tenemos sólidos y tenemos ese mismo sólido en solución acuosa disuelto en sus iones o formando otros compuestos. Va a depender de la reacción que generemos. A partir del producto de solubilidad podemos conocer si se formará o no precipitado cuando pongamos iones en solución. Nosotros, con el valor del producto de solubilidad, sabremos si va a haber precipitado. Porque mientras mayor sea el producto de solubilidad, es decir, que ese sólido se disuelve bastante. Si se disuelve bastante, yo tengo probabilidades de que haya precipitación. Pero si es muy poco soluble, no hay precipitación. Tan sencillo como eso. Entonces, cuando nosotros evaluamos el cociente de la reacción, que es lo mismo que vivimos en el equilibrio químico, que su PS, ¿verdad? Que esto que si esto es igual a la K de equilibrio, entonces nos están dando concentraciones de equilibrio. Porque esta es una concentración en un tiempo de reacción, ¿verdad? O sea, que el PS solo se usa para concentraciones de equilibrio. No.
todo lo contrario. El Q subpeso es el cociente de la reacción. Es cuando a mí me dan unas concentraciones en algún tiempo de reacción. Por lo menos a mí me dicen, se colocó carbonato de calcio a tal temperatura 1 hora y se obtuvo la siguiente concentración. Entonces, cuando yo evalúo el QSUPS, ¿verdad? Como yo por tabla, esos son trabajos, eso se hace in situ, ¿verdad? Yo tengo, esas son medidas reales, las constantes de equilibrio existen para cada solución, ¿no? Entonces, estas constantes de equilibrio son medidas en laboratorio. Yo tengo mis tablas, como las tablas de entalpía, todo eso está en tabla. Eso no es que yo lo voy a inventar para un examen, eso está en tabla. Esos son valores que se han obtenido experimentalmente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo calculo por su PS en algún momento de la reacción y yo lo evalúo, lo comparo con la K de equilibrio, yo sé si estoy antes o después del equilibrio. Y ahí es donde yo tomo medidas para mover la reacción a mi conveniencia, hablando de manera industrial, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, yo en 1 hora consigo tales concentraciones y consigo tanta precipitación o no consigo nada. Entonces yo veré cómo muevo las variables de reacción a ver si en esa misma hora yo consigo más precipitación, si ese es mi fin. ¿Ves? Para eso es que sirve esto. Entonces, por eso es que si tu superpeso es menor que el KSUPS, la disolución está insaturada, porque en equilibrio la dilución está saturada, que es lo que acabamos de decir más atrás, ¿verdad? Entonces, si tu PS es mayor que la disolución, está sobresaturada. Tengo mucho soluto. Y yo con mucho soluto no hago nada, ¿ves? Por eso es que ahí es donde yo debo mover las variables de cinética de reacción con la intención de que eso esté solo saturado. Ese es el fin de eso. Para eso se usa el equilibrio. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 disoluciones. Una de 2,10 a la menos 1 molar de nitrato de plomo. No, mentira, ese es nitrito de plomo. Y otra de sulfato de potasio. Nosotros sabemos que esto es unión y sabemos que esto es unión, ¿verdad? Esto es un metal y esto es un metal. Ajá, eso es lo que te digo, que se tienen que ir aprendiendo quiénes son los metales. Por lo menos los metales. Si no, no somos dignos de ser metalúrgicos, ¿va? Ajá. Entonces, lo que se sabe de ambas reacciones es que cuando están en solución acuosa producen sulfato de potasio. Sí, como nosotros tenemos sulfato de sodio y tenemos nitrito de plomo, cuando ellos están en solución acuosa, eso depende de la afinidad que tengan los iones. Hay mayor afinidad entre el sulfato y el plomo. Este tipo de reacciones se usan mucho en corrosión y electrolíticamente, o sea, con la intención de generar compuestos que sea más fácil de beneficiar el metal que yo necesito. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Yo sé que estas 2 reacciones dan como producto el sulfato de plomo. Y del sulfato de plomo es más fácil beneficiar el plomo. O yo necesito sulfato de plomo. Bueno, el sulfato de plomo se usa en las pinturas, tiene varios usos a nivel industrial. Entonces, el producto que yo busco es el sulfato de plomo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo pongo en disolución estos 2, porque este es el que yo consigo en la naturaleza, ¿sí me explico? Yo en la naturaleza consigo nitrato de plomo. Ajá, entonces, yo consigo nitritos y nitratos, esos son muy en los minerales. A veces son hasta parte de la escoria de otro mineral. Entonces se beneficia el plomo de aquí, ¿verdad? Pero cuando yo lo convierto en sulfato de plomo,
ya es un producto terminado, pues ya es una materia prima. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo tomo en disolución y formo sulfato de plomo. Va a llegar un momento en que esa disolución va a tener lo que llamamos, ¿te acuerdas de lo que yo dije de un reactivo limitante? Cuando a mí se me acaba el sulfato, pues ya no se forma un sulfato de plomo. Yo tengo que, mientras haya plomo, yo sigo metiendo sulfato de sodio para que se forme sulfato de plomo, ¿verdad? Para que ellos se ionicen, se diluyan en la solución en forma de iones, y como ellos no son más afines, ellos se buscan y formen sulfato. Ajá, porque estos son dos sólidos, ¿verdad? Entonces vengo yo y los disuelvo y uno las disoluciones. Entonces, ellos se separan en estos iones y después estos dos se consiguen porque ellos son más afines. Para poder saber con certeza si se va a producir ese precipitado, yo busco el equilibrio heterogéneo de cada uno, busco el equilibrio heterogéneo de toda la reacción y mido el Q sub PS, ¿verdad? Entonces, si yo esto, si eso es igual a la constante de equilibrio, está saturada. Entonces esa es mi máxima precipitación que yo voy a conseguir, ¿sí o no? Sí, eso es lo que te estoy explicando, pues. Quiero saber si llegamos a donde es. Ajá. Entonces, si comparamos el valor de Q con la constante que yo conozco experimentalmente, sabremos si habrá precipitado. Entonces, yo llego y según las concentraciones que me están dando aquí arriba, planteo mi equilibrio y si se genera un Q mayor que K sub P, entonces yo digo si habrá precipitado. Es una pregunta de examen, porque mi pregunta va a ser que tú me demuestres que va a haber precipitado, ¿me entiendes? Entonces tú dices, ok, y el mecanismo es que yo compare eso con la K sub P experimental que yo te doy. Eso lo vamos a hacer en un ejercicio. Entonces, bueno, normalmente en los sistemas de equilibrio no ocurre un solo equilibrio, porque tú verás que tienen que coincidir varias especies para que se generen otras, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con equilibrios aislados, pero eso realmente está sucediendo en sistemas donde nosotros tenemos equilibrios simultáneos, ¿verdad? Entonces son equilibrios múltiples, donde están ocurriendo todos más procesos de equilibrio. Por ejemplo, hay un ejemplo que sucede de forma natural, que es lo que llaman la lluvia ácida, la floración y la disolución del dióxido de carbono en el agua del mar. Eso genera los corales. O sea, lo que uno pisa que le duele bastante los pies. Eso. Entonces, al observar estos sistemas, debemos considerar que cada equilibrio separadamente, lo tenemos que considerar separadamente. O sea, está la lluvia ácida, la floración y la disolución del dióxido de carbono. Porque acuérdate que uno de los grandes filtrantes del dióxido de carbono que nosotros generamos en los procesos es el mar. Porque ¿qué tiene el mar? Tiene sal. Entonces, ese es un sistema que es un sistema simultáneo, están pasando muchas cosas. Y mientras más coral se forma, es porque nosotros estamos emitiendo demasiado CO2 al ambiente. Porque es que de hecho nosotros respiramos CO2 y en todos los procesos generamos CO2 y otro poco de cosas. Pero está saturado el ambiente de CO2 y uno de los que filtra es el mar. Uno de los poquitos. Entonces, en el principio del HTML también se debe tomar en cuenta que cada reacción en un sistema de equilibrio múltiple cambiará hacia los reactivos o los productos en función de lo que se agrega a la reacción inicial y cómo afecta cada equilibrio. Cuando una reacción de equilibrio no se puede explicar lo que está sucediendo, es porque están pasando más cosas, porque está pasando en etapas. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Cuando una reacción de equilibrio, o sea, ¿te acuerdas de la primera unidad cuando hablábamos del orden de reacción? Cuando no coinciden es porque
está pasando, cuando no coinciden los coeficientes estequiométricos con el orden experimental, es porque esa reacción no ocurre en una etapa, sino que ocurre en 2 o 3 etapas, ¿verdad? Y no coinciden los órdenes de reacción. Entonces, eso es lo que dice aquí. Cuando un sistema de reacción a equilibrio no puede explicar lo que está sucediendo en el sistema, es porque tenemos más de un tipo de equilibrio ocurriendo dentro del sistema. Puede estar ocurriendo una reacción ácido-base, pero esas reacciones ocurren de manera continua, pues. El ácido se convierte, el ácido y la base se reducen y después hay una precipitación. Entonces son 2 reacciones, pero es que uno no ve eso. Uno, como te he dicho, uno ve el principio y el final. Por eso que nosotros trabajamos con diferenciales. Siempre he dicho lo de diferenciales porque yo puedo medir un punto de partida y un momento o un punto de llegada. Pero yo no puedo estudiar una reacción así como, o sea, es como que yo quisiera estudiar tu digestión. O sea, yo no estoy viendo todo lo que está pasando dentro de ti, pero sí sé en qué se debe convertir. Entonces yo te puedo medir la sangre antes y después de comer, yo sé que te subió el azúcar. Ahí eso es normal, pues. Pero, o sea, yo no voy a ver las moléculas, cómo se están convirtiendo en azúcar, de lo que te comiste, qué pasó para allá abajo y no procesaste y que sí procesaste, ¿viste? Igualito pasa aquí. Entonces, por eso es que el océano es un ejemplo único de un sistema de equilibrio múltiple. Como te decía, el dióxido de carbono en el aire se disuelve en el agua de mar y forma ácido carbónico. El ácido carbónico se ioniza porque el CO3 es un ion y sabemos que el hidrógeno es positivo, ¿verdad? Entonces, el ácido carbónico se ioniza para formar los iones de hidrógeno y los iones de bicarbonato, que se pueden ionizar aún más en iones de hidrógeno y carbonato y se forma ese carbonato 3. Esas son las reacciones que están pasando en el mar. El exceso de hidrógeno que hace que el agua de mar sea más ácida. Un aumento en la acidificación del océano puede tener un impacto negativo en la formación de los arrecifes de coral. Mientras más hidrógeno hay, más. ¿Y eso es culpa de quién? Del CO2. O sea, ajá, y es que, bueno, así como te contaba lo que pasa con las tortas, que la gente llegue a agarrarse y agarrar. O sea, el limón sí se puede utilizar, pero por ejemplo, cuando usa la soda con el limón, ahí sí hay una reacción que es que se forma el ácido del limón, forma carbonato de sodio. Y eso es bueno. Eso es bueno para la digestión. Pero eso es otra cosa, pues. No es lo mismo que usar vinagre y soda, que era porque el ácido acético está compuesto de carbonos y oxígeno e hidrógeno, ¿verdad? En cambio el ácido cítrico no. Entonces ahí es donde está la diferencia. Un día esto se los explico para que lo sepan. Son cosas muy interesantes. O sea, bueno, entonces cuando no pueden absorber el carbonato de calcio que necesitan para crecer, ellos mantienen los esqueletos esos. Eso es. Y uno ve. Eso ya malo. Y bueno, y por último tenemos el proceso de hidrólisis. Eso también es una constante y es una ¿cómo se dice? Una propiedad del mundo. La descomposición química que se produce en las sustancias por el agua, el cual depende de la solubilidad, del pH, del potencial de oxidación, reducción o redox, que tenga un determinado, va a depender de esas tres, de cómo se comporta el compuesto. Cuando se estudia la solución acuosa de electrolitos, el término es aplicado a las reacciones de los cationes con el agua para producir una base débil, que fue lo que vimos en el equilibrio del agua. Una parte del agua se disuelve en iones de hidroxilo y H+, o hidrógeno, que es H3, HO3, ¿verdad? H3O, ya, esa. Eso es hidrógeno, porque yo les expliqué que porque eso es para que sea, ¿cómo es que? Para que puedas ver balanceada la reacción. Si no se entiende, pues. Entonces, es importante mencionar que cada
Entonces, el grado de hidrólisis no es más que la solubilidad, porque si es el grado, si es la fracción del ion que reacciona con el agua, es la solubilidad que tiene ese ion. Entonces, eso es el grado de hidrólisis de un compuesto. Este número es utilizado principalmente para realizar estudios sobre las propiedades coligativas que tienen algunas soluciones y se expresa en relación a las partículas disociadas y las iniciales. O sea, la constante de hidrólisis no es más que la constante de solubilidad. Exacto. Entonces, nosotros, como te digo, pues nosotros sabemos que un compuesto metal no metal se disuelve en iones, porque cuando hay un compuesto metal no metal es porque tenemos un compuesto con carga positiva y un compuesto con carga negativa. Exacto. Eso hay que entender que es un enlace iónico, que es un enlace covalente, que es un enlace metálico. Eso es bueno que lo tengan claro. ¿Cuáles son los tipos de enlaces que existen? Para que puedan entender, porque estas reacciones siempre van a ser reacciones óxido-reducción. A nosotros nos interesan enormemente las reacciones óxido-reducción, porque esas son las causantes de la corrosión, de la electrólisis y de todos los procesos de beneficio de la mayoría de los metales. Cuando se usa un cátodo y un ánodo para recoger un metal, por ejemplo. Ajá. ¿Cuál otro enlace nos interesa? Los enlaces metálicos. Porque eso lo van a ver en metalurgia física corrido. O sea, cómo es un enlace metálico, cómo se forman. De hecho, a ustedes le dan la teoría cuántica de eso. Ajá. Y los enlaces covalentes son los enlaces del carbono. Los enlaces de todos los hidrocarburos que utilizamos nosotros. Ajá. Entonces, por eso tienen que saber las diferencias de los enlaces. De todas maneras, en procesos metalúrgicos yo di la primera parte de hidrocarburo. Y entonces les explico un poco lo de los enlaces. Lo que pasa es que el carbono es muy cara común. Yo le digo cara común, no. El carbono tiene un tamaño muy parecido a otro, otro elemento, y por eso él se une fácilmente con el oxígeno, con el hidrógeno, con el sulfuro, con varios metales. Entonces él tiene esa propiedad. Bueno, entonces aquí tenemos varios ejemplos de cómo se hidrolizan los iones. ¿Cuál es la importancia de la hidrólisis? Tiene gran importancia cuando se relaciona con los ésteres naturales. Los ésteres son los olores que tienen las cosas. Nosotros los fabricamos a través de los hidrocarburos, pero hay ésteres naturales. Por lo menos eso que dice allí grasas, ceras, aceites animales y vegetales. ¿Sabes que hay árboles que botan como una leche? Esas son